Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuando ustedes escuchen esta clase. Hoy día vamos a conocer o en realidad a actualizar lo que es el proceso de enfermería bajo el modelo de Nanda, también con los indicadores de resultado y con las intervenciones. ¿Ya? Esta clase fue elaborada por la profesora Lorena Betancourt y por Cibeles González, que es quien les habla, ambas docentes del Departamento del Adulto y Adulto Mayor de la Escuela de Enfermería de la UB. Los objetivos de esta clase van a ser estos tres que ustedes pueden ver acá, que son conocer los aspectos disciplinares que rigen el actuar de enfermería, remembrar lo que es el proceso de enfermería o recordarlo, ¿ya? Y conocer cómo este proceso de enfermería se ha ido adaptando a una modalidad de un proceso más estandarizado, ¿ya? Y uno de esos procesos estandarizados o clasificación es a través de la NANDA, que fue lo que elaboró la enfermería, la Asociación de Enfermería estadounidense, ¿ya? Para comenzar, vamos a recordar que enfermería es ciencia, disciplina y profesión. Ya en algunos textos ustedes van a encontrar también que se le agrega el otro aspecto que también es importante, que es arte, pero ese concepto es un poco más abstracto. Entonces hoy día vamos a dar a conocer como aspectos más teóricos que rigen el actuar. ¿Ya? En este sentido, para comenzar, nosotros como enfermeros y enfermeras siempre pensamos y sabemos que nuestro centro y nuestro ser es el cuidado, ¿ya? Y también es nuestro objeto de estudio. Y en este sentido, una de las autoras, que fue Susan Kerouac, que en el año 2007 definió de una manera muy particular lo que es el cuidado de enfermería, que ustedes pueden ver ahí en la primera definición, que dice que el cuidado de las personas que en interacción continua con su entorno viven experiencias de salud. Y esta definición ha sido tomada mayormente por muchas teoristas de enfermería posteriores a esa fecha, y también nosotros lo utilizamos dentro de la academia, ¿ya? Y de esa forma interpretamos lo que es el cuidado de enfermería, que el cuidado es nuestro ser, y también es un aspecto que va cambiando de acuerdo al entorno y de acuerdo también a la experiencia que tenga la persona, ¿ya? Y este conocimiento propio, o sea, el cuidado de este objeto, se transforma en un conocimiento propio de la enfermera, que hace que la enfermería fuera considerada disciplina porque tiene un conocimiento propio. ¿Y por qué disciplina? Porque la disciplina, como ahí dice la definición también de Susan Kerouac, que disciplina significa que es una perspectiva única de explorar los fenómenos por medio de la investigación y la práctica. Se diferencia de otras definiciones que existen sobre disciplina porque las otras definiciones no aplican o no involucran el concepto de práctica. Y si uno se da cuenta, nuestra profesión es bastante práctica y nuestra disciplina es práctica. Y por eso se dice que es ciencia, porque nosotros investigamos, ¿cierto? Tenemos un concepto que es el ser propio, el fenómeno de estudio, que es el cuidado. Investigamos de este cuidado, con esto generamos un conocimiento propio, que es la disciplina, y este conocimiento propio va a ser la práctica que se transforma, por ende, en profesión. ¿Ya? Entonces, por eso siempre cuando nosotros escuchamos hablar de que enfermería es ciencia, disciplina y profesión, es por esto, porque tenemos, primero es disciplina, ¿ya? Por un asunto que tenemos un conocimiento propio, que es el cuidado. Es ciencia porque investigamos de ese ser, ya, del cuidado, y también es profesión porque aplicamos ese cuidado al otro, ¿ya? Para poder comprender el fenómeno que es nuestro ser y nuestro objeto de estudio, que es el cuidado, hay varias teoristas que elaboraron cierto conocimiento en cuanto a este concepto, ¿ya? Una de ellas fue Bárbara Carper, que ella creó y fue la que elaboró lo que se llama los patrones del conocimiento de enfermería, ¿ya? Estos patrones del conocimiento lo que permitieron fue primeramente como racionalizar eh, lo que sustenta la práctica, ¿ya? Y después de esto fueron elaborados estos cuatro conceptos que ustedes ven ahí, en donde se empezaron a establecer para ordenar como el conocimiento de enfermería, ¿ya? Y estos que son, ustedes ven ahí el metaparadigma, filosofía, los modelos conceptuales y las teorías, ¿ya? Los metaparadigmas se refieren a conceptos globales que identifican un fenómeno central de una disciplina, ¿ya? En este caso,
los conceptos que identifican nuestra disciplina son persona, salud, ambiente y cuidado, ¿ya? A veces estos conceptos cambian, por ejemplo, en vez de cuidado es enfermería, en vez de ambiente dicen entorno, pero en cierta forma siempre estos cuatro conceptos son los que identifican al fenómeno de estudio, que en este caso es el cuidado, ¿ya? Posteriormente vinieron las filosofías, y las filosofías, ¿qué es lo que son? Son declaraciones que tratan tanto del ser, ¿ya? Que se refieren a declaraciones ontológicas, ¿cierto? Del ser, y del saber, o también del episteme, de la epistemología, o epistemológica principalmente, y obviamente también éticas. Entonces, cuando nosotros juntamos declaraciones del ser propio de la enfermería y también del saber propio de la enfermería, que todo esto es el cuidado, y también ética, se transforma este conocimiento en filosofía, ¿ya? Posteriormente, cuando fueron viendo que también la filosofía a lo mejor era más, como su nombre lo dice, más compleja elaborar el conocimiento de este tipo, se elaboraron los modelos conceptuales, perdón. Y los modelos conceptuales se refieren a los marcos de referencia para analizar los fenómenos, ya que en cierta forma es el marco contextual y referencial que tiene el fenómeno que nosotros estamos conociendo. Y después, obviamente, las teorías, que es una declaración que describe o explica el fenómeno de interés. Y es de ahí donde nacen tantas teorías de enfermería, hay modelos de enfermería y también hay filosofía de enfermería, ¿ya? Así que eso se basa principalmente a lo que son los patrones del conocimiento descritos que ustedes pueden ver ahí de Bárbara Carter, que en un principio fueron cuatro, ¿ya? Eh, que fueron el personal, el empírico, el ético, el estético, y posteriormente, años después, se agregó el de no conocer y no saber, que en este sentido se refiere a que todas las personas tienen, o pueden reconocer que cada uno es experto en su vida, ¿ya? Y también se agregó el sociopolítico, que este es bastante interesante, porque un conocimiento que va allá, más allá, que explora la realidad más allá, mayormente asociado a políticas públicas, a la equidad o a la gobernabilidad. Pero ¿cómo se relacionan los modelos y teorías con el proceso de enfermería? Es muy sencillo, porque a través de este conocimiento propio, esta investigación que se hace, esta ciencia y esta disciplina, nosotros lo transformamos en la práctica a través del proceso de enfermería, ¿ya? Y el proceso de enfermería nos permite planificar los cuidados y las actividades que nosotros vamos a realizar con la persona que estamos atendiendo. Y por eso es tan importante que previamente nosotros, al conocer cómo se formula, cómo se realiza el proceso de enfermería, conozcamos de dónde viene este conocimiento propio, que son las teorías y modelos. Y estas teorías y modelos, ¿de dónde provienen? A través del conocimiento propio de la enfermería, que es el cuidado. Bueno, y posteriormente a todo esto, cómo se relacionan las teorías y los modelos y el conocimiento propio con el proceso de enfermería, es que el proceso de enfermería en cierta forma es un método, ya es un método que permite sistematizar la información a través de ciertas etapas para lograr posteriormente tener un efecto deseado de las intervenciones que uno va realizando. ¿Ya? Bueno, ahí hay una definición que también ustedes la pueden considerar para poder comprender proceso de enfermería. Para comenzar entonces un poco a profundizar sobre lo que es el proceso de enfermería, esto si bien se empezó a sistematizar no hace tanto tiempo, el origen empieza desde Florence Nightingale, ya donde ella estableció los primeros conceptos de cuidado y de planificación de los cuidados con tal de mejorar los estados de la salud de las personas, ¿ya? Casi un siglo después, ¿cierto? En el 1951 la Fry, ¿cierto? Elaboró el concepto de diagnóstico de enfermería, ¿ya? Y la siguió posteriormente Hildegard Peplot, ¿ya? Quien ella estableció que la disciplina era como un proceso, en donde tomó el concepto declarado por Fry, ¿cierto? Con este concepto de diagnóstico de enfermería, y empezó también a establecer que la disciplina, esta fuente de conocimiento que tenemos propia, también se establece base a un proceso. Ya unos años después, Virginia Henderson definió también las necesidades de enfermería, que es la teoría que yo creo que todas conocemos, que es la teoría de las necesidades.
Y le siguió Orem después con la teoría del déficit de autocuidado, que también se relaciona con la necesidad insatisfecha que tiene la persona. Y después Jane Orlando en su teoría fue la que marcó el cambio y que fue en cierta forma la que estableció el proceso de enfermería, donde la llamó como una profesión independiente. Y bueno, y después desde el año 60 en adelante, diversas teorías han aportado al proceso de enfermería. Entre esas está Bloch, Roy y otras teoristas más que establecen las actuales etapas del proceso de enfermería, que yo creo que también son las que ustedes estudiaron en el pregrado. Bueno, estas son las 5 etapas del proceso, que son valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Y la que generalmente lo que más cambia durante lo que es la taxonomía Nanda es el diagnóstico y la planificación, puesto que todo esto es más estandarizado. Aparte de la taxonomía Nanda, nosotros acá en la escuela también vemos el modelo PES, que es de Gordon, que ahí les vamos a mostrar un poquito también de lo que significa, que es el que mayoría de nosotros estudiamos. Bueno, taxonomía 2 de Nanda, el modelo bifocal, que es de Linda Carpenito, y también el modelo CIPE. Hay que recordar que yo creo que existen más de 20 o 25 clasificaciones de cuidados de enfermería que se establecen dentro del diagnóstico y la planificación, ¿ya? Pero nosotros consideramos estos son los modelos que nosotros aplicamos acá en esta escuela. Bien, el modelo clásico de Gordon es el PES, ya en donde la P significa lo que es el problema, ya la E es la etiología y la S son los signos y síntomas, ya. Ahí ustedes como pueden ver, la P se refiere al patrón de funcionamiento o el problema de salud que puede tener la persona. La etiología son los factores que influyen o que están relacionados con el funcionamiento, y los signos y síntomas son las características definitorias o el conjunto de signos y síntomas que refleja la existencia del problema. ¿Ya? Y por eso se le denominó el PES. Y es el formato el más básico dentro del proceso de enfermería que uno puede utilizar. Bueno, estos son los patrones funcionales de salud de Gordon, de Marjorie Gordon, que fue los que elaboró para poder establecer este modelo PES, ya en donde la P, acuerden que significa el problema o también el patrón funcional que está con algún problema de salud, ¿ya? Y estos son los que estableció Marjorie Gordon. Posteriormente a lo que vio fue la clasificación de Marjorie Gordon, se estableció esta clasificación internacional para la práctica de enfermería, la cual proporciona como una terminología más estructurada, ¿ya? Y también establece una serie de vocabulario y clasificaciones para poder comparar los datos de enfermería. Esto fue también elaborado por el CIE, ya que es el Consejo Internacional de Enfermería, y establece dentro de los elementos principales al año 2020 estos 3 aspectos que ustedes ven ahí. Son los fenómenos de enfermería, que se refieren a los diagnósticos, los resultados de enfermería o criterios de resultado, que también se llaman, o también le podemos llamar indicadores, y las acciones de enfermería, que son las intervenciones de enfermería que nosotros realizamos a los pacientes. Bueno, para comenzar, uno empieza siempre con el diagnóstico de enfermería. Y el diagnóstico de enfermería se refiere a que es un enunciado que revela el estado de salud de la persona que estamos atendiendo, pero que puede ser modificado bajo la intervención del profesional de enfermería. ¿Ya? Este diagnóstico siempre va a derivar de los datos o de la inferencia de los datos que yo tenga, que se establecen a través de la valoración, ¿ya? Y la valoración, recordar que incluye lo que es la anamnesis próxima remota, el examen físico, la consulta de documentos y también la entrevista familiar, ¿ya? Y esta valoración permite que nosotros podamos hacer una investigación muy cuidadosa y acuiciosa, y que nos permiten tomar una decisión para establecer la necesidad insatisfecha o el problema de salud que tiene la persona que estamos atendiendo, ¿ya? Frente a eso, los enfermeros no realizamos diagnósticos basados en las patologías, sino realizamos diagnósticos basados en las respuestas humanas, ¿ya? A las secuelas y a los problemas relacionados con la salud, o incluso a los efectos que tengan dentro de la vida diaria, ya sea a la persona, a la familia o a la comunidad. Ya que nosotros no realizamos un diagnóstico porque médico que es basado en la patología
o biologicista, sino que nosotros nos enfocamos en las necesidades insatisfechas o a los problemas de salud basado en las respuestas humanas. Bueno, y en la taxonomía 2 de Nanda, nosotros el diagnóstico se estructura de la siguiente forma. Primero se ve una etiqueta diagnóstica, así se le llama en la taxonomía Nanda, etiqueta diagnóstica. Posteriormente a esta etiqueta diagnóstica se relaciona o establece las características definitorias con lo que los problemas se pueden identificar y posteriormente establece las causas de esos problemas o los factores relacionados, ya de cómo se va a qué se asocia este problema de salud que tiene la persona que nosotros estamos atendiendo. Dentro de los diagnósticos existen diversos diagnósticos de enfermería. Los que ustedes pueden ver ahí son los que más nosotros utilizamos, principalmente en el área de intrahospitalaria utilizamos el diagnóstico real y el diagnóstico de riesgo, y en la UCI también, ¿ya? O también es el diagnóstico sindrómico, o real o de riesgo. El de bienestar, el diagnóstico de bienestar se utiliza más en la atención extrahospitalaria o atención abierta, puesto que nosotros es como para fortalecer los aspectos preventivos, ¿ya? Dentro del diagnóstico real es aquel diagnóstico que se basa en el juicio clínico en base a una respuesta individual, ¿ya? O a una necesidad insatisfecha. Por ejemplo, y que son súper reales, que uno los puede ver, por ejemplo, dolor o malestar, ¿ya? El diagnóstico de riesgo es cuando la persona tiene una cierta vulnerabilidad a sufrir algún problema. Por ejemplo, las caídas, el riesgo de lesiones por presión, la autoagresión, como dice ahí en el ejemplo. El diagnóstico sindrómico real o de riesgo es sobre es un juicio clínico que se establece, pero para un conjunto de problemas de enfermería. Por ejemplo, la fragilidad, ya ese es un síndrome. Así que ese tipo de diagnóstico también se utiliza más para lo que se ha visto en personas adultas mayores que tienen ciertos problemas de salud y que deben ser atendidos. Y también está el diagnóstico de bienestar, como yo les decía hace un rato, que es para un nivel específico de bienestar a un nivel más alto de bienestar, ¿ya? Como por ejemplo el ejemplo que hice de la lactancia, vacunación. Ese tipo de diagnósticos se establecen dentro de los problemas de salud que podemos encontrar o las necesidades de enfermería que están insatisfechas. Para comenzar a establecer este lenguaje estandarizado que establece el NANDA o la taxonomía 2 del NANDA, tenemos que establecer primero cómo se busca, ¿ya? Para eso, este proceso que utiliza la taxonomía 2 del NANDA utiliza tres libros. Uno que es el libro de taxonomía de NANDA, donde sale la etiqueta diagnóstica. Un segundo libro que es el libro sobre los indicadores, y el tercer libro que es de las intervenciones, ¿ya? Como primera parte, uno para poder comprender en cómo yo tengo que hacer el proceso de enfermería basado en la taxonomía 2 de Nanda, tengo que ir al libro 1, que es la taxonomía de Nanda. La Nanda establece 13 dominios, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí el dominio que está en rectángulo, que es promoción de la salud, por ejemplo, nutrición, eliminación y así sucesivamente. Después de estos dominios, dentro de eso hay una subdominio, o en este caso lo llaman clases, ya que está, por ejemplo, en el primer dominio donde está promoción de la salud, está la clase que dice toma de conciencia de la salud y gestión de la salud. Y en este caso, la Nanda establece que para este dominio tiene dos clases. Para el dominio 2 tiene 5 clases, para el dominio 3 4 clases y así sucesivamente para cada dominio. En total, como ustedes pueden ver ahí, la Nanda tiene 13 dominios. Por lo tanto, cuando yo quiero buscar un diagnóstico de enfermería bajo la taxonomía Nanda con una etiqueta diagnóstica Nanda, lo primero que tengo que ir es a esta página del libro para verificar en qué área está la necesidad insatisfecha o el problema de salud de la persona que estamos atendiendo. Por ejemplo, si yo tuviera una persona que estuviera con dolor, ¿ya? Tengo que ver en qué dominio está el aspecto o la clase de dolor, ¿ya? Y ustedes pueden ver que ahí no se encuentra. Entonces vamos a ir a la otra diapositiva que viene a continuación.
Bien, entonces aquí seguimos con los dominios, ¿cierto? Llegamos a la diapositiva anterior hasta el dominio 6 y aquí empieza del dominio 7 hasta el dominio 13. Nosotros estábamos hablando de lo y les di el ejemplo, ¿cierto? De el problema de salud que era dolor. Y dentro de estos dominios, el que más me puede referir a mí, que es el dolor, es el dominio 12, donde nosotros estamos hablando de confort. ¿Pero qué nosotros debemos ver del confort? El confort físico, el confort del entorno, el confort social. Entonces uno inmediatamente cuando asocia dolor, asocia al confort físico. ¿Ya? Entonces ahí uno va encontrando a qué clase se va asociando el problema de salud que yo tengo identificado en la persona que estoy atendiendo. Bien, luego que yo ya identifico el dominio y la clase, tengo que buscar dentro del libro, dentro de la clase de confort físico, en este caso con el ejemplo del dolor, eh, es un diagnóstico que me sirva para este tipo de necesidad insatisfecha. ¿Ya? En este caso, esta parte yo creo que la vamos a comprender mucho mejor cuando hagamos el taller, ¿ya? Así que esto, porque es más práctico, este concepto o esta conceptualización es mucho más práctica. Entonces, cuando nosotros encontramos el diagnóstico o la etiqueta diagnóstica de la NANDA después de haber buscado los dominios y las clases, siempre ustedes van a encontrar lo que dice acá, que hay una definición, hay características definitorias y hay factores relacionados, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo establezco el diagnóstico de enfermería o lo nombro, en la definición dice ahí, por ejemplo, el dolor dice que es la experiencia que tiene tanto que disminuye el confort y el bienestar de la persona. Esa es la definición. Las características definitorias son aquellas características que son referentes a los signos y síntomas, ¿ya? Que son las evidencias clínicas que describen las conductas o manifestaciones objetivas que indican la presencia de la etiqueta diagnóstica. Estas la mayoría de las veces son bastante concretas y se relacionan con las conductas y con los signos y los síntomas. Y también dentro de esa misma etiqueta diagnóstica que está establecida en el libro de la NANDA, voy a encontrar los factores relacionados. Y estos que se relacionan o se asocian principalmente a la etiología de ese problema de salud, ¿ya? Y son, como dice ahí la definición, que son situaciones que pueden causar o contribuir al desarrollo del diagnóstico y que son los datos, ya que nos llevan a sospechar de la presencia de un problema de salud. Por lo tanto, si ustedes ven acá, estas palabritas que dice PES, que era el modelo de Gordon, se asocian muy bien a lo que es el NANDA, porque en el NANDA la P significa lo que es el problema, ¿cierto? Que es la etiqueta diagnóstica. La E, que es la etiología para Marjorie Gordon, la NANDA significa a los factores relacionados y los signos y síntomas que están en el modelo PES son las características definitorias. Por lo tanto, se asocian. Y esto es el diagnóstico NANDA, ¿ya? Si bien a lo mejor no lo lograron comprender mientras yo lo explico, recuerden que vamos a tener un taller de esto, así que no se preocupen porque lo vamos a comprender mientras lo vamos haciendo paso a paso. Luego, cierto que en la primera parte estaba la valoración, luego de la valoración del proceso de enfermería tenemos la etapa de diagnóstico que se hace con la etiqueta diagnóstica de la taxonomía 2 del NANDA. Luego viene la etapa de planificación. ¿Y qué es esta etapa de planificación que corresponde? Que corresponde a cuando yo elaboro un plan organizado de cuidados, basados en las necesidades que yo tengo que cubrir y para eso tengo que establecer indicadores e intervenciones de enfermería. ¿Ya? Los indicadores para saber cómo yo voy a medir mis intervenciones y las intervenciones para lograr cómo yo voy a mejorar ese problema de salud. ¿Ya? La etapa de planificación se basa en estas cuatro preguntas, o por lo menos tenemos que responder estas cuatro preguntas. ¿Quién hace la actividad? ¿Qué actividad hace? ¿A través de qué? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Ya? Y en la etapa de planificación generalmente nosotros vemos estos cuatro aspectos. Primero las necesidades, ¿ya? Que están basadas tanto en Virginia Henderson como en Abraham Maslow, el tiempo que se va a requerir para lograr que esa necesidad sea satisfecha, el interés que se coloque para la satisfacción de esa necesidad y también los grados de dependencia, ¿ya? Y eso también se logra a través de la aplicación de una escala de dependencia-independencia. Pero en el caso
Nosotros, esta etapa de planificación que ustedes ven acá es lo que nosotros hacemos normalmente en un proceso de enfermería basado en el modelo de Marjorie y Gordon, ¿ya? Sin embargo, esta etapa de planificación, si bien tenemos que responder a estas 4 preguntas cuando nos basamos posteriormente en una etiqueta diagnóstica del NANDA, tenemos que hacerlo con el segundo libro, que es del libro de los indicadores. En la etapa de los indicadores, cuando nosotros elaboramos los indicadores, o serán los NOC, que nosotros se les dice porque establece de Nursing Outcomes, esta etapa, dentro de la etapa de planificación, se establecen estos indicadores. ¿Y qué buscamos? Buscamos indicadores que me puedan dar respuesta para medir las intervenciones que yo estoy realizando, ¿ya? Estos indicadores o estos criterios de resultados se dividen en lo mismo, ya tienen un dominio, una clase y tienen una escala. Y esta escala nos va a doblar el estado del paciente. Si ustedes se fijan, el indicador o el criterio de resultado va a ser el estado en este ejemplo que se coloca acá, el estado nutricional, que corresponde a la masa corporal. Pero para yo saber que este criterio de resultado me resulte, tengo que tener una serie de indicadores que están acá abajo. Entonces, ¿cuáles podemos elegir? Nosotros, y los podemos seleccionar. La idea es que cuando nosotros establezcamos el indicador o el criterio de resultado, no elijamos todos los indicadores que tiene este criterio, ya, sino que seleccionemos. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a llenar de indicadores y después cómo los vamos a medir. ¿Por qué? Porque las intervenciones que nosotros se planifiquen o que planifiquemos tienen que dar respuesta a esta intervención, a estos indicadores. Primero entonces tenemos el peso, un ejemplo, y este va de una escala de Likert que tiene desde sin desviación esperar a una desviación súper grande, ¿ya? Y en este caso nosotros elegimos, por ejemplo, el peso, puede ser el porcentaje de talla, no sé. Cuando nosotros elegimos este criterio de resultado, tenemos que elegir unos 2 o 3 indicadores para poder medirlo. Y bajo esta escala que establece el indicador. Las escalas siempre son distintas. Algunos están sin compromiso a totalmente comprometido. Y en este caso está sin desviación hasta una desviación grande con respecto a la normalidad. ¿Ya? Que eso también lo vamos a comprender un poquito más cuando hagamos el taller y cómo nosotros vamos buscándolo. Bien, entonces nosotros vamos a hacer un repaso. Tenemos el diagnóstico que está bajo la taxonomía Nanda, que lo vamos a hacer a través de una búsqueda en el primer libro de la taxonomía 2 de Nanda. Tenemos la etapa de planificación del cuidado, en donde nosotros lo primero que tenemos que establecer son los criterios de resultado en base a indicadores. Y posteriormente en esa misma etapa de planificación establecemos las intervenciones de enfermería para lograr que esos indicadores mejoren, ¿ya? Y así mejorar el problema de salud que tiene la persona. Bueno, dentro de la etapa de planificación, la parte de intervención, ustedes van a ver aquí en esta estructura de cómo se estructura la clasificación de intervenciones, ¿ya? En este caso, la clasificación de intervenciones en la enfermería es cualquier tratamiento basado sobre el juicio y conocimiento clínico que un profesional de enfermería realiza para obtener los resultados, ¿ya? En este caso, las intervenciones del DIC incluyen aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. Hay intervenciones que son para el tratamiento de la enfermedad, otras que son intervenciones para prevención y otras que son para promoción de la salud. Y hay que recordar que también las intervenciones no están solamente diseñadas para los individuos, sino que contemplan a la familia y a la comunidad. Y en el caso de las UCI, uno contempla el binomio, ¿cierto?, familia-paciente. ¿Qué tenemos acá? La estructura de las intervenciones. Las intervenciones en el libro se dividen igual a los en 7 campos, que es lo mismo que pareció a lo que vemos en el primer libro de Nanda, a los 13 dominios. Estas se dividen en intervenciones, que ustedes ven acá. Conductual, fisiológico básico, fisiológico complejo, sistemas de salud, comunidad, seguridad y familia. Esos son los 7 campos donde nosotros vamos a buscar las intervenciones para lograr obtener una mejora en los indicadores y así solucionar el problema de salud. Bien, en el libro, cuando nosotros lo hagamos en el taller, siempre las intervenciones de enfermería van a tener 2 aspectos. Uno,
que va a ser el título de la intervención, 2, que va a ser la definición de la intervención y que en cierta forma va a ser la intervención en sí, ¿ya? Y posteriormente cómo se logra esa intervención, que van a ser a través de actividades. Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, la intervención que se seleccionó acá fue el manejo del peso, ¿ya? Aquí hay una definición de esa intervención, ¿ya? Y posteriormente, para lograr esta intervención hay que hacer una serie de actividades, que son las que están bajo donde dice actividad. Y esas son las actividades que yo tengo que realizar y las que tengo que describir en mi proceso de enfermería, en la etapa de planificación, para lograr que esa persona mejore su estado de salud. ¿Sí? Bien, entonces ya para ir terminando, ¿cierto? Tenemos la etapa vamos a repasar un repaso por las etapas del proceso. Tenemos la valoración, en donde nosotros hacemos la búsqueda de los antecedentes para identificar el problema de enfermería, ¿ya? Posteriormente, nosotros hacemos el diagnóstico de enfermería, no con el formato P, sino con la taxonomía 2 de NANDA, donde establecemos una etiqueta diagnóstica. Posteriormente a establecer esta etiqueta diagnóstica, entro a la etapa de planificación, en donde yo establezco criterios de resultados que se miden a través de indicadores para saber que si las actividades o intervenciones que estoy realizando son efectivas para mejorar ese problema de salud, ¿ya? Dentro de la planificación, entonces establezco criterios de resultados y también establezco intervenciones que me van a dar una serie de actividades que yo voy a poder realizar para la mejora de la salud de la persona que estoy atendiendo. Y posteriormente, la última etapa, ¿ya? Yo la planifico, que se llama la etapa de evaluación, ¿ya? Si ustedes notan, nos saltamos la etapa de ejecución porque esa es la parte donde se materializa el proceso de enfermería, en donde se realizan todas estas intervenciones que se planifican, ¿ya? Entonces, dentro de esta planificación, yo también planifico la evaluación. Y esta evaluación consiste en cotejar los resultados que se obtienen versus los indicadores que se establecieron, ¿ya? Y por eso son tan importantes que estos criterios de resultados que yo planifico en una primera instancia, en la etapa de planificación, deben ser acordes, deben ser concisos, deben ser precisos y deben ser adaptables para yo poder evaluar ese indicador posteriormente a que haga todas las actividades de cuidado. Esta etapa también permite determinar si el proceso de enfermería ha sido o ha ejercido un efecto en el proceso de salud que está viviendo la persona, ¿ya? Y obviamente si hay una mejora o no mejora del estado de salud, ¿ya? También esta parte de la evaluación comparan conductas valoradas antes, ¿ya? En la etapa de valoración, y conductas que son evaluadas después de las intervenciones realizadas. Y la etapa de evaluación me permite también rediseñar continuamente el cuidado para ese paciente, porque yo puedo planificar una cierta cantidad de actividades que veo que rápidamente no le están surgiendo efecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nuevamente empiezo la valoración, empiezo a hacer un diagnóstico y así sucesivamente se va transformando el círculo de lo que es el proceso de enfermería. Bueno, y esta es la bibliografía que se consultó para poder realizar esta clase. Nosotros le vamos a subir a la plataforma todo lo que son los libros que se utilizan del NANDA y posteriormente también les vamos a subir bibliografía también de las teoristas y algunos ejemplos también de teoristas que se utilizan mayormente en las unidades de cuidado intensivo. ¿Ya? Y en un próximo video, que va a ser mucho más cortito que este, vamos a explicar el taller que vamos a hacer la próxima semana. Espero que les haya servido y que podamos después conversar con respecto a cómo podemos nosotros aplicar este proceso de enfermería en una persona críticamente enferma. Les dejo un abrazo y nos vemos.